Hola a todos, les saluda Estela Cumbico, docente de lengua y literatura. Quería darles a conocer acerca de la reseña literaria sobre la tarea que les había solicitado. Primeramente vamos a ver qué es una reseña literaria. Según el texto de noveno grado de lengua y literatura, indica que la reseña literaria es un texto corto mediante el cual se da una visión panorámica y una opinión crítica acerca de una obra artística. Ustedes pueden encontrar esta parte de la reseña literaria en las páginas del libro, que es de la 162 a la 167, si quieren complementar más este conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por obra artística? De una obra artística podemos decir que es una película, una canción, un libro, una novela, un cuento, una poesía, una obra de teatro, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la reseña literaria? Es solamente en dar una opinión, es en dar a conocer primeramente la obra y emitir una opinión acerca de esa obra, ¿sí? Emitir una crítica. En cuanto a la estructura, tenemos que consta de 4 partes: la introducción, el resumen expositivo, el comentario crítico y las conclusiones. En cuanto a la introducción, pues aquí vamos a dar a conocer los datos de la obra, ¿sí? Por ejemplo, si es un libro, decir cuál es el título. Toda obra tiene su título, tiene sus personajes, tiene un autor. Entonces, por ejemplo, si hablamos del texto de la Mecánica del Corazón, entonces el título sería Mecánica del Corazón, autor Matías Malzieu. Los personajes, está Jack, está Madeleine, está Arthur, está también, acuérdense que los personajes no solamente son personas, también van animales, entonces el nombre de la mascota, etcétera, ¿sí? Todo eso va en introducción. Ahí tenemos que dar a conocer la obra. Entonces, datos de la obra e introducción. En el resumen expositivo, pues damos un resumen de la obra, ¿sí? En el caso del libro, pues podemos decir, se trata de un niño que nació en Edimburgo, que queda por allá en Escocia. Su madre era una adolescente, se crió con la doctora que lo atendió en el parto, tenía problemas en el corazón. Después, ya cuando tenía 10 años, fue a la escuela, sufría de bullying y así, ¿sí? Un resumen. En el comentario crítico ustedes tienen que poner ya su opinión acerca de la obra, ¿sí? Si les pareció buena, si les pareció mala, si les gustó, no les gustó, por qué le pareció buena, por qué le pareció mal, etcétera, ¿sí? Eso en el comentario crítico, siempre argumentando. En las conclusiones, pues más lo que deben ustedes destacar es las recomendaciones. ¿A quién recomiendan? ¿A qué tipo de público recomiendan este libro? ¿Qué valoración le dan? Es decir, si, por ejemplo, a veces también valoran en cuanto a estrellas, 5 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, también pueden utilizar esa técnica, ¿sí? Entonces, la estructura de la reseña es introducción, resumen expositivo, comentario crítico y conclusiones. También vemos aquí unas características de la reseña que nomás va en el contenido de la estructura. Dice, se utilizan textos expositivos y argumentativos. Acuérdense que texto expositivo pues decía que es solamente traspasar información, dar información, por eso se utiliza el texto expositivo. Y en el texto argumentativo pues ustedes opinan y argumentan por qué, ¿sí? Entonces por eso utilizamos estos dos tipos de textos en la reseña. Dice, contiene una descripción detallada del tema y el argumento, así como los elementos principales de la obra, época en que se desarrolla, personajes, ambientes, ¿sí? Esto hace parte de la introducción, ¿sí? Ambiente, donde se desarrolla lo que se expone, por ejemplo, en el caso del libro, sería en Edimburgo.
Escocia. Ya que más dice, indica si está dividida en capítulos, el tipo de secuencia cronológica con saltos en el tiempo, etcétera, ¿sí? Esto también va en la parte de la introducción. Entonces pueden decir, este libro está escrito de una manera secuencial, sí, podría ser cronológico porque está hablando desde que nace hasta que luego fue ya más creció, fue a la escuela, porque hay veces obras que parten en vez, ¿cómo les diría? Desde la parte final hacia el inicio. Entonces, bueno, esas cosas también pueden decir en la introducción, ¿sí? Si es que está dividido por capítulos, cuántos capítulos son en el libro, etcétera, dice. También el sentido o significado de la obra, ya esto hace parte del comentario crítico. ¿Qué sentido o qué significado tiene? ¿Sí? Reacciones que despiertan en el lector: interés, desmotivación, incredulidad, identificación con algún personaje. Si usted se identificó con algún personaje del libro, decir, yo me identifiqué con tal personaje. Si le, dice, ¿qué reacciones? Si tal vez le desmotivó, si le interesó, eh, etcétera. Si todo eso va también en la parte del comentario crítico. Entonces, eso como características de la reseña. Pasos, dice, para escribir la reseña. Tenemos que planificar qué vamos a escribir, para qué, para quién, cómo debe ser el texto, en este caso cómo puede ser la obra, de qué obra vamos a hablar. Luego redactamos de acuerdo a la estructura, luego revisamos. Esto es igual a cualquier otro de los pasos que hemos visto de los otros textos, ¿sí? Releemos, consideramos aspectos ortográficos, gramaticales, revisamos, corregimos y pues luego se publica. Aquí tenemos un ejemplo de una reseña. Aquí esto ya es una reseña de, dice que es un cuento, ¿sí? Entonces es un libro que está compuesto por 118 páginas, dice de la editorial Salamandra. Toda esta parte de aquí correspondería a la introducción de la estructura de la reseña, ¿sí? Porque aquí está dando datos de la obra. Entonces, este ya es un ejemplo. Entonces, yo para la tarea les había dicho que tienen que leer esta parte de aquí, que es un ejemplo de una reseña. Tienen que leer e identificar qué partes van en cada una de las partes de la estructura. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí iría en la parte de la introducción. Ustedes tienen que ver el resto, qué parte va en el resumen expositivo, en el comentario crítico y en la conclusión. Entonces, en su cuaderno, ustedes van a hacer este cuadrito, hacen este cuadrito, o también si quieren lo pueden hacer en su también en su computadora, así es que lo pueden hacer. Hacen este cuadrito, ponen título de la obra, tal, eso refiriéndose al ejemplo anterior. La introducción, que va aquí, qué datos van aquí en la introducción, resumen expositivo, igualmente escriben aquí lo que va al resumen expositivo, comentario crítico y las conclusiones. Eso es lo que tienen que hacer. Eso pues es toda la actividad que les había indicado. Muchas gracias.